Saludos, mi nombre es Luisana Isamar Hernández, matrícula 1512615. En este espacio estaré hablando sobre los rayos X. Las radiografías son especialmente importantes para detectar cosas como fracturas de huesos, enfermedades pulmonares y problemas dentales. La importancia de los rayos X en medicina está relacionada con su capacidad para mejorar la precisión del diagnóstico, facilitar la intervención temprana y guiar los procedimientos de tratamiento, contribuyendo así decisivamente a la salud y la longevidad de los pacientes. Historia de los rayos X. El hito del descubrimiento de los rayos X lo hizo casualmente Röntgen en 1895 al observar la fluorescencia de una pantalla platino-cianuro de bario producida por una radiación desconocida, tras haberla pasado por un tubo de rayos catódicos cubierto por una caja de cartón negro, sustituyendo la pantalla fluorescente de una placa fotográfica. Pudo registrar la existencia de la radiación al colocar un trozo de platino sobre la placa y exponerla a la fuente de radiación. Apareció una zona clara en la placa dibujando el área en la que el platino había absorbido la radiación. Este hallazgo inesperado fue confirmado por Röntgen colocando la mano de su mujer sobre una funda que contenía una placa fotográfica, haciendo una exposición de 15 minutos. Los huesos se veían blancos en la placa revelada, contrastando con la carne que los rodea, que aparecía más oscura. Principios físicos de los rayos X. Se produce por el choque de electrones emitidos por un cátodo contra los electrones y el núcleo de los elementos de un ánodo. Son pues el producto de la transformación de la energía cinética de los electrones en energía electromagnética, rayos X. Es un proceso muy poco eficiente, ya que el 99% se convierte en calor y solo el 1% en rayos X. La generación de rayos X ocurre principalmente en dos procesos: la radiación de frenado Westerlund y la radiación característica. Tenemos que la radiación de frenado ocurre cuando un electrón de alta energía es desacelerado o desviado por el campo eléctrico de un núcleo atómico. La pérdida de energía de los electrones durante esta desaceleración se emite en forma de radiación electromagnética, es decir, en rayos X. Este proceso genera un espectro continuo de rayos X. Se produce un electrón en movimiento, golpea un electrón de un átomo en una capa interna, expulsándolo del átomo. Un electrón de una capa externa cae para llevar la vacante y la diferencia de energía entre los niveles se liberan en forma de rayos X. Este proceso genera los rayos X con una energía discreta específicas de los átomos involucrados. Propiedades de los rayos X. Dada su elevada energía, los rayos X tienen una longitudes de ondas superiores o a 0.01 a 10 nanómetros, lo cual equivale a energía entre aproximadamente 100 electrovoltios y 100 kiloelectrovoltios. Propiedades de los rayos X. Tenemos la absorción, donde los rayos X pueden ser absorbidos por la materia y la probabilidad de absorción depende de la energía de rayo X y del número atómico del material, que es el efecto electrón. Dispersión. Los rayos X también pueden ser dispersados por átomos a través del efecto Compton, donde la energía de los rayos X se reduce y su dirección se altera. Transparencia.
Los rayos X pueden atravesar materiales con baja densidad, como tejidos blandos, pero, pero parcialmente bloqueados por materiales más densos como el cuis. Ionización. Tenemos que, dado que los rayos X son extremadamente enérgicos, pueden ionizar átomos y moléculas, lo cual implica que pueden generar electrones de los átomos. Esto es esencial en las aplicaciones médicas y de seguridad, pero también presentan riesgo debido a la radiación. Tenemos que el contraste natural entre la estructura adyacente de densidad radiológica similar obliga a la utilización de medios de contraste. Los medios de contraste se utilizan habitualmente para la evaluación del tubo digestivo, las vías urinarias y el sistema vascular. En los estudios del contraste sencillo, solo se utiliza una suspensión de bario, mientras que para el doble contraste se emplea bario junto al aire para delinear irregularidades mucosas y lesiones localizadas en la superficie. El aire puede introducirse directamente insuflándolo por un tubo rectal, donde el estudio del enema baritado, o pueden generarse intencionadamente mediante los ingestos de un agente efervescente, hacer un estudio esófago gastrodunocóspico. Bueno, EGD, de doble contraste. Contraste yodado. Los contrastes yodados son hidrosolubles y pueden clasificarse de varias formas, al saber según el fármaco ser iónico o no iónico, monómero o dinómero, o hiperosmolar o hiposmolar en la solución. En primer lugar, los contrastes pueden ser iónicos o no iónicos. Un compuesto iónico se disocia en aniones y cationes al disolverse en el agua, mientras que los iónicos no lo hacen. El número de átomos de yodo por mililitro de solución condiciona el grado atenuado de los rayos X. Los contrastes de alta y baja osmolaridad se diferencian tanto en el número de átomos de yodo en cada molécula como en el número de partículas osmóticamente que se generan en la solución. Los compuestos no iónicos se desarrollan para disimular la osmolaridad, manteniendo una característica de contraste óptima. Los contrastes hidrosolubles se usan en las exploraciones radiológicas de tubo digestivo si se sospecha perforaciones antes de la intervención quirúrgica para confirmar la posición de un catéter percutáneo, o si existen contraindicaciones para la suspensión de varios, si existen agentes se salen afuera del tubo, pueden ser absorbidos por el peritoneo, lo que ocurre con la suspensión de varios. Conclusiones. Bueno, tenemos que en la medicina diagnóstica los rayos X permiten detectar en el cuerpo humano enfermedades y lesiones. También su desarrollo ayuda a la mejoría de la salud y el bienestar del paciente. Además, se investiga cómo aplicar esta tecnología en el desarrollo de nuevas terapias para tratar enfermedades como la artritis y las afecciones cardiovasculares. Pero esta también se utiliza o ha sido empleada para diversas enfermedades, entre estas el cáncer. La radioterapia que emplea estos rayos para eliminar las células malignas, que ha sido establecida como un tratamiento habitual en las numerosas formas de cáncer. En el futuro, los rayos X muestran un gran potencial. Los expertos están dedicados a crear sistemas de imagen más avanzados que ofrezcan mayor precisión, seguridad y que sean menos invasivos.
Los rayos X que han tenido un gran impacto en la evolución de la medicina, donde han transformado la forma de observar el cuerpo humano en su interior. Muchas gracias.